Escucha por Radio Jesús en las Naciones. Por Radio Jesús en las Naciones. En este momento estás escuchando Los Pastores Hablan y el Pueblo Escucha por Radio Jesús en las Naciones. Por Radio Jesús en las Naciones. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu Muy buenas tardes a toda la amada audiencia que nos escucha en este momento. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos permite llegar a ustedes una vez más. Muy buenas tardes, mi hermano Sandy Guerrero. Muy buenas tardes, gloria al Señor. Es un privilegio estar aquí una vez más compartiendo con ustedes, mis hermanos, y con la amada audiencia que está en sintonía con nosotros. Damos gracias al Dios eterno por permitirnos un día más, una tarde más, para así compartir esta palabra de edificación por medio de su Hijo Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Damos gracias a Dios. Muy buenas tardes, Pastor José Manuel Jiménez. Buenas tardes. Aleluya. Pastor José Manuel Jiménez de la Iglesia Jesús Fuente de Agua Viva. Gracias por acompañarnos, Pastor. Amén, amén. Le damos gracias a nuestro Señor Todopoderoso por esta oportunidad, para así poder, ¿verdad?, llegar hasta todos ustedes. Buena tarde, buena noche y buenos días, ¿verdad? Porque Aleluya, puede ser que en es cada verdad. momento haya diferencia de hora. Es verdad. Pero lo importante es que escuchemos la palabra de Dios. Amén. Eso es así. Porque a eso nos ha llamado el Señor y a eso estamos aquí, por la misericordia de estos hermanos que han tenido la gentileza de invitarnos a este programa. Alabado sea Dios. Eso es así, así que no te muevas porque en breve venimos con el mensaje que Dios trae a través del Pastor José Manuel Jiménez. Así que no te pierdas, te invitamos a que compartas la palabra que va a exponerse el día de hoy para edificar tu vida, para edificar tu casa. Así que volvemos en breve, no te vayas. Aleluya. En este momento estás escuchando Los Pastores Hablan y el Pueblo Escucha por Radio Jesús en las Naciones. Por Radio Jesús en las Naciones. Sí, muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre, como ya dijo mi hermano, José Manuel Jiménez. Estamos, pastor, por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos al frente de la obra Jesús Fuente de Agua Viva. Allí estamos a la disposición en la calle 18, esquina 7 de la urbanización Los Molinos, Santo Domingo Este. Gloria a Dios. Me quiero invitar para que tengamos una oración primeramente.
Así es. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Padre mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo tu amor y tu gran misericordia. Gracias te damos, Gracias. Señor. En esta hora, Señor mío, te pedimos que esta palabra llegue hasta todos los oídos y a lo más profundo de los corazones de aquellos que la van a escuchar. Para que tu Santo Espíritu haga en cada uno de los que escuchen esta palabra y en mí también tu santa y gloriosa voluntad. Que no sean oidor olvidadizo, sino oidor y hacedor de tu palabra. Señor, que tu palabra hagan lo que usted le ordene hacer. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, en su verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dice así la palabra en el libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabados el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos y hermanas, amigo que me escucha, el Señor hizo un gran sacrificio. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, en su verso 8 en adelante, que Él se despojó de todo su poder, de toda su gloria, de todos sus ángeles, y vino y se humilló y se hizo hombre. Es una humillación que el Señor hizo por tu salvación y por mi salvación. Porque el Todopoderoso, el Creador, el gran Rey, vino del cielo y se humilló como hombre. ¿Para qué hizo esto? Para nuestra salvación. El Señor fue tan grande, tan misericordioso, tiene tanto amor, que ha venido, ¿verdad? Y ha nacido de mujer y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa que el Señor nos hace. Cuando vemos que el Señor hace su promesa, todo lo que el Señor ha prometido se ha cumplido. Nada ha dejado de incumplirse. ¿Y usted sabe por qué? Porque Él sabe todo. Él es el poderoso. Él es quien hace la cosa. Pero hay algo, hermano, que el Señor no viola su principio ni su palabra. Cuando el Señor le dio allí en el huerto del Edén al hombre, le dio la autoridad, cuando dijo, enseñoréate, ponle nombre a todos los animales, a todo lo que había allí, y enseñoréate de ella, hazte dueño de eso. Cuando nosotros le ponemos nombre, es porque es nuestro, porque usted no le puede poner nombre a lo que no es suyo. La gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? El hombre estaba allí muy contento, muy alegre, todo era bueno. El hombre no fue primero hecho para ver muerte. Estaba alegre. Pero de un momento a otro apareció el enemigo y vino con una tentación. Y el hombre cayó. Entonces, desde ahí mismo le dio lo que el Señor le había dado al hombre, se lo dio al enemigo. ¿Qué pasa? El Señor todo lo puede hacer. El Señor puede salvarnos del cielo sin tener que haber venido a la tierra. Sí, es así. Pero como vuelvo y le repito, Él no viola su principio. ¿Y qué pasó? Él que fue nuestro creador tuvo ahora que comprarnos por segunda vez. Vino, se hizo hombre, predicó entre nosotros, nos enseñó como hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. Así es. Entonces, ¿qué sucedió? Él, con su gran amor, como lo que leímos, entregó a su Hijo, y vemos que allí el hombre crucificó al Señor, como dijo el apóstol Pedro. Ustedes han matado al dador de la vida. Cuando le estaba predicando allí a los fariseos, diciéndole que ellos mismos, sus sacerdotes, fueron quienes lo crucificaron. Pero hay algo muy grande, hermano. ¿Qué es? Que había que morir a alguien, pero tenía que ser justo.
Ujú. pero tenía que ser hombre, ¿verdad? Así es. Y como hombre no podía venir un ángel a morir por nosotros. El Señor vino y se hizo hombre y nació de mujer, sin pecado, porque no podía salvar al mundo alguien que haya cometido pecado. Así es. Entonces el Señor vino y permitió, se entregó a la muerte por nosotros, por ti y por mí, y Amén. por todo aquel que piense y crea que nuestro Señor es nuestro Salvador y venga a Él. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que acontece, hermano? Lo que acontece es algo muy sencillo. ¿Cómo es esto, pastor, que no puede Dios salvar al hombre siendo Dios? No, no es que no puede. Lo que pasa es que no viola su principio. Y había como el hombre pecó en carne, tenía que venir en carne para ser salvo. Así es. El Redentor, ¿verdad? Tenía que ser carne. Ahora el Redentor vino y permitió que lo crucificaran allí en la cruz del Calvario. Qué sacrificio, hermano, hizo el Señor por nosotros. Muy fuerte. Entregó a su hijo. Usted sabe que usted tenga un solo hijo y el primer hijo, el primogénito, y lo entregue por quien lo aborrece. No es por quien lo amaba, no, hermano, sino es por quien lo aborrece. Aleluya. Por los pecadores, porque Dios murió, nuestro Señor Jesucristo murió Amén. por los pecadores. Ahora, ¿dónde está el asunto, pastor? ¿Y cómo es esto? Si Él murió por el mundo, ¿por qué tenemos que venir al Evangelio? Porque la palabra lo dice claramente, que con el corazón, esto se encuentra en el libro de Romanos capítulo 19 y 10. Dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Así El es. apóstol Pablo nos da una aclarando y nos dice que usted es buena persona, usted no ha matado, usted no ha robado, usted no ha hecho nada ilícito. Muy bien, pero eso no lo lleva a la salvación. Eso es bueno, sí, pero no lo lleva a la salvación. Amén. La gloria del Señor. Lo que nos lleva a la salvación es primeramente aceptar al Señor como Señor y Salvador, permitir que Él entre a nuestro corazón y haga un cambio de adentro hacia afuera, Así es. con un corazón como el que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos. Amén. Un Aleluya. corazón contrito, humillado, un corazón en obediencia, un corazón haciendo lo bueno y apartándonos de lo malo. Aleluya. Entonces por eso leímos este pasaje bíblico donde el Señor hace este sacrificio. Fueron cosas grandiosas que el Señor hizo por todos nosotros, pero uno de los más grandes fue este sacrificio, hermano. Así es. Entregarse por sí mismo. Dice la palabra en Filipenses 2, 9, como le dijimos, 8 y 9, 10, que Él dejó todo su poder, todo su glorioso ejército celestial, y vino y se humilló. Se puso, hermano, para que un mortal hombre le diera de bofetada, lo clavara con duro clavo, lo llevara a la crucifixión, y todo eso por nuestra salvación. Aleluya. Él dijo, yo entrego mi vida, no que nadie me la quita. ¿Pero para qué? Para volverla a tomar. Amén. Aleluya. Ahora lo importante es que aquel domingo, dice la Santa Palabra, que de tempranito, de mañanita, cuando María Magdalena y las otras Marías fueron a visitar el sepulcro del Señor, la tumba estaba vacía. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. La tumba estaba vacía. Ya nuestro Señor no estaba allí. Y cuando vino, que le habló el ángel, ¿verdad? Le dijo, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Díganle a los discípulos y a Pedro que él va a Galilea donde quedan de encontrarse. Allí se encontrarán. Luego que este hecho aconteció, vemos que el Señor duró unos 40 días aquí en la tierra antes de su ascensión, para que todos lo vieran. Dice la palabra que lo vieron más de 500 personas. No se le mostró al mundo, sino se le mostró a sus discípulos. En varias ocasiones Él se le mostró, entraba a los sitios cerrada la puerta, ya estaba transfigurado. Y así el Señor, ¿verdad? Cuando llegó aquel momento, fue su ascensión hacia el cielo. Y usted y yo, todo aquel que moramos con Él,
vamos también a ser resucitados con Cristo Jesús. Así es. Solo hay que buscarle a Él, solo hay que adorarle a Él, porque hay un solo Dios. Aleluya. Y ese es nuestro Señor, quien media por usted y por mí ante el Padre Celestial. Así es. La gloria es de Dios. Aleluya. Es grandioso, hermano, poderle servir al Señor. Es algo que no tiene precedentes, se lo digo. Yo cuando pequeño, niño, estuve en el Evangelio mucho tiempo, pero después por causa, ¿verdad?, de las cosas a veces tienen que pasar. Salí del Evangelio, pero cuando el Señor volvió y me llamó, gracias al Señor, ha estado acá y ya mire dónde me ha llevado el Señor con su gran bendición, con su gran amor, porque el amor Aleluya. y la misericordia que tiene nuestro Dios para con su pueblo. Amén. Así es. Ahora hay algo, hermano. Dios ama al pecador, sí. La Biblia dice que Dios ama al pecador, más aborrece al pecado. Así es. Pero Él lo ama. Pero para la salvación tienen que venir y convertirse y arrepentirse a nuestro Señor. Convertido y arrepentido. Y así podemos alcanzar la salvación divina. Hermano, ¿a qué vino el Señor mayormente? A librarnos de el pecado y de la muerte. Amén. Pero ¿cómo es eso que estamos viviendo y lo del mundo están viviendo también, verdad? Así es. Sí, pero están viviendo muertos en vida. En espíritu. Porque están muertos en espíritu. Están muertos en espíritu. Más los que estamos en los caminos del Señor, estamos vivos en el espíritu. Así El es. que muere en el Señor no muere, sino que duerme. Duerme. Hasta el día de la redención divina, que viene cuando el Señor venga a levantar los vivos y los muertos. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Wow. nosotros, los que hayan no quedado, seremos arrebatados, levantados justamente con ellos. Óigame qué privilegio vamos a tener, los muertos en Cristo. Pero los otros muertos, dice Apocalipsis, se quedaron ahí. Así es. ¿Hasta qué? Hasta que venga el juicio, aquel gran trono blanco. Que viene, hermano. Ese es un día que cuando uno medita bien en la palabra, la ley, y entra y se adueña de ella, es un día terrible para aquellos quien no hayan aceptado al Señor, aquellos que hagan partido sin el Señor. Y ya en ese momento no hay oportunidad para nadie. El que no la aceptó antes, ya no hay tiempo. Pero todavía para todo el que está vivo hay oportunidad, dice Amén. la palabra. No es que usted esté pecando, haya hecho algún pecado del mundo, eso no lo incluye de la gracia de Dios, no. El Señor lo que quiere es que usted se arrepienta y se convierta y venga a los caminos para salvarle, porque hay ese compromiso, pero es una decisión tuya y una decisión mía. Amén. Aceptarle como Señor y Salvador, y como recompensa vamos a tener la vida eterna. Aleluya. Que Dios me lo bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, poderoso pastor. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Esa es muchas de las preguntas que hace las personas que no conocen de Cristo, pastor. ¿Qué debo hacer para no perderme? Juan lo resume en una sola palabra: Una sola palabra. creer. Así es. Todo aquel que en Él crea. No se pierde. Santo. Solamente creer. ¿Por qué creer? Yo no he visto una gente que sepa que el agua es importante para la vida y teniéndola a su alcance no se la beba. Yo no he visto una gente que sepa que el agua es importante para su vida y teniéndola a su alcance no la beba. Cuando usted cree de que la única manera de usted salvar su alma es Jesucristo, y usted sabe que está a su alcance, usted va a tomar la mejor decisión. Pero tiene que creerlo. Así es. Amén. Tiene que creerlo. Gloria a Dios. Dándole soporte, manito, a la palabra que tú acabas de compartir, y el pastor también, en el libro de Juan capítulo 1 verso 12, que dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre,
le dio potestad de ser hechos hijos Santo. de Dios. Wow, qué Amén. confirmación ni más bonita esto. Sabe, a veces nosotros le damos mucha lectura al capítulo que el pastor acaba de compartir, y a veces cuando nos detenemos un momento a analizarlo y a ver cómo Dios se desprende de su Hijo para regenerarnos, para devolvernos la identidad por medio de su Hijo, amado, esa segunda oportunidad, ¿sabe? Porque el pastor tocaba un punto muy importante, mi hermano, y era que el hombre había perdido su condición, había perdido su estado en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por el pecado. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Lo que hace el pecado, pastor, es alejarnos de Dios. Amén. ¿Sabe? Todo aquel que practica el pecado no es nacido de Dios. Ahora, cuando ya hemos recibido a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo que nos justificó, aleluya, que nos redimió, gloria a Dios para siempre, ahora tenemos la garantía que por medio de Él somos salvos. Amén, amén. La gloria de Esa es la garantía que tenemos. Dios. La gloria de Dios. El pastor tocaba un tema. El pastor decía que Dios en su soberanía podía simplemente salvar el humano. Ujú. El pastor hacía ese comentario en su enseñanza. En su soberanía Dios simplemente podía tomar la decisión de vamos a salvar el humano. No hay la necesidad de enviar a mi hijo. Amén. Pero hay un atributo de Dios el cual Él no puede negar, y es la justicia. Así es. Entonces, Él no podía negarse a sí mismo. Él no podía negarse a sí mismo. Es como que la ley diga, el que mata a alguien son 30 años preso. Así es. Y el juez de repente, cuando vaya aquel que cometió homicidio, con las pruebas suficientes de que mató a alguien, lo descargue. No, usted está libre. Amén. Diciendo la ley que era culpable. que era culpable. Ujú. Así es. Pero en la ley celestial, todos los que hemos desobedecido somos culpables. Pero entró un mandato dentro de la ley que dice que todo aquel que en Él cree Aleluya. no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Dios ahí no pierde su atributo de justicia, porque hubo un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento había una manera de expiar los pecados, Amén. Ujú. y era aquel que tenía que llevar un cordero puro, Puro. No podía tener defecto. ni mancha. Entonces este sacrificio de Jesús es la mayor manifestación del amor de Dios. Así es. Dice el pastor, de tal manera, leyendo el versículo Juan 16. O sea, no había una manera tan grande de mostrar el amor del Padre por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De tal manera. No dice una de las maneras, no, de tal manera, resaltando esta manifestación de amor. Wow. Maravilloso. Entonces, ¿cómo no me puedo perder? Dice el apóstol Juan, creyendo. Creyente. Así es. Creyendo. Y algunas veces, pastor, se hace un poco difícil, pastor, porque la iglesia tiene un gran reto, porque la iglesia tiene que atacar este tipo de dudas que le llegan a la gente. Amén. Amén. Así mismo es. Dudas que llegan, que dicen, yo no puedo, eso ya Dios, mis acciones no le agradan, le agradan más la del vecino, Dios a mí no me mira. Pero el apóstol Juan dice que la llave es creer, Wow. no es dudar. Wow. Poderoso Dios. La llave es creer, y si la llave es creer, la llave la tienes tú y la tengo yo. Amén. Así es. Amén. Simplemente creyendo, nosotros vamos a invitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Solamente creyendo. A mí me encanta que Jesús dice, yo estoy a la puerta. Y llamo. ¿Quién es el que va a abrir?
Él es que abre. Aleluya. Nosotros, Yo toco y abro. El que cree en mí y abre, ¿verdad? Y me invita, porque Él toca, pero Él no rompe. El que rompe es el enemigo. alábalo. Pero el Señor toca. Así Y Él es. dice, el que me abre y me invita a pasar, yo entro y ceno con Él. Aleluya. Así Santo es. sea el Señor. Y a mí me gusta esa palabra. Yo entro y ceno con Él. Aquí no te estamos hablando de la cena de las 8 de la noche y las 9 de la noche. Estamos hablando de una cena espiritual. Aleluya. Una cena espiritual. Wow. Una cena espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que eliminar de nuestra mente, la duda. Eliminar la duda. Si hay alguien que te ha pedido un consejo y te ha dicho, no, porque yo creo que yo no soy especial para Dios, mándale este mensaje. Donde dice que lo único que necesita es eliminar la duda, creer, desconectarse del pecado. Porque es importante, pastor, que nos Amén. desconectemos. Amén. Es importante que nos desconectemos del pecado, pastor. Amén. Solamente así podemos ver la salvación. Ujú. Sí. Solamente así. La Biblia dice que el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Amén. Aunque quiera, no puede, porque es imposible, porque Él es espíritu. Vemos que el primer Adán, la Biblia dice que era alma viviente, ¿sabe? Era ese hombre natural, esa naturaleza caída. Ahora por medio de Cristo, espiritualmente hablando, dice que Él es espíritu. Ahora el segundo Adán es espiritual. Y nosotros como creyentes que hemos recibido a Cristo, nos encontramos en esa estación que Cristo por el segundo Adán nos ha entregado en nosotros. Ahora dice la Biblia que Él es espíritu vivificante. Ahora Él no vivificó por medio de su muerte. Entonces esto es algo muy importante. Solamente por medio de Cristo yo tengo esa vida en el espíritu y esa restauración que mi alma necesitaba. Amén. Gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, la invitación está hecha. Te estamos invitando a creer. Te estamos Gloria a invitando a que renuncie a tu vida de pecado si es tu situación. A que renuncie a tu vida de pecado. Y trate de despejar la duda, de eliminar la duda de tu mente. Aleluya. Y acercarte al amado. Wow, poderoso. Si tú has decidido creer a esta palabra y has decidido acercarte a Cristo, vamos a dejar que el pastor dirija una oración de fe para aquellos que han creído a la palabra, y con eso vamos a cerrar. Amén. Vamos a ver, pastor. Amén. Sí, hermano, como decía nuestro hermano conductor, la palabra es clara y nos dice que todo aquel que en Él cree no es condenado, más que el que no cree sí ya ha sido Ya ha condenado. sido condenado. Porque no ha creído en la unigénita palabra de Dios. Aleluya. Solamente hay que creer. Esto es para el que cree. Amén. Y esto es verdadero porque la Biblia, que hace un poco más de 3000 años que se inició en su escritura, no ha dicho algo que no se haya cumplido. Vamos a estar haciendo esta oración para todo el que cree y haya aceptado esta palabra, que el Señor lo guíe y entre a su regazo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Padre mío y Dios mío, te alabamos, Señor. Te damos la gracia, Padre Celestial, por este programa, Señor. Bendice a los hermanos, Padre, que conducen, bendícelo más. Síguelo usando cada día para que tu palabra, Señor, sea predicada en el mundo entero, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que escucharon esta palabra, Señor, la hicieron suya y quieren aceptarte como Señor y Salvador. Padre mío y Dios mío, oh Señor, entra a esos corazones, oh Padre Celestial, que renuncien a toda la cosa del mundo y vengan a tu camino, Señor, y tú entres a su corazón y le dé una vida nueva, Señor, porque cada aquel que viene a tu camino es nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Padre Celestial, aleja, Señor mío, todo susurro, todo lo que quiere venir enemigo a decirle en contra de ti, de tu palabra, de su salvación, porque Él ha venido a matar, a hurtar y a querer deshacer las obras que hizo nuestro Dios.
pero es imposible deshacer las obras del Altísimo. Oh Dios eterno, que todo aquel que haya hecho esta oración, Señor, tú lo hayas cogido a tu brazo, Señor, que entre a su corazón y que jamás vuelvan atrás. Ilumínalo con tu luz, con esa luz radiante más que el sol de mediodía. Oh Dios eterno, Jesús, te pedimos bendición para todos los hermanos que escucharon este programa y para todos los amigos, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice esta casa. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias nuevamente al pastor José Manuel Jiménez por acompañarnos. Pastor de la iglesia Jesús Fuente de Agua Viva. Nuevamente reiteramos, pastor, el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y esta no es la primera, esta es la primera de muchas. Esta no es la última, perdón, no es la última, sino la primera de muchas. Amén, claro que sí. Amén, amén. Claro que sí, así mismo es, amada audiencia, te invitamos a que compartas el mensaje, a que lo compartas, para que esta palabra pueda llegar a aquel que la necesita. Así es. Tú compartiéndola te convierte en un canal de evangelizador. Y tú te vuelves también de una manera u otra, siendo un canal para que la palabra llegue. Y eso te estamos invitando, a que compartas la palabra y esperamos que sea de edificación para tu casa y para tu familia. Muy buenas tardes y esperamos que el Señor te acompañe en esta semana que viene y que se haga la voluntad de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que un placer y hasta la próxima semana. Bendiciones. Bye bye. Bye, bye. Bendiciones. En este momento estás escuchando Los Pastores Hablan y el Pueblo Escucha por Radio Jesús en las Naciones. Por Radio Jesús en las Naciones.